El pasado 1 de octubre, el presidente de la República, Lenín Moreno, dio a conocer las decisiones económicas que habían sido preparadas por su gabinete para equilibrar las cuentas fiscales del país y, según dijo, marcar un camino hacia la prosperidad. Aunque anunció que no subiría el IVA, como varios sectores habían especulado, la noticia de que se eliminaban los subsidios al diésel y a la gasolina generó la reacción de varios sectores sociales que poco a poco se fueron sumando en contra de la medida. De la protesta legítima también se aprovecharon grupos delincuenciales que asaltaron comercios, destruyeron bienes públicos y causaron terror en varios sectores del país. El Ecuador estuvo paralizado por 12 días, hasta que este domingo, gracias a la intervención de la Organización de Naciones Unidas, se logró establecer un diálogo que privilegie la paz en el país y permita revisar las decisiones adoptadas sin presiones. Hoy en Ecuador al futuro, Ecuador, un país de paz, revisaremos con nuestros invitados cuáles fueron los detonantes de esta crisis y qué alternativas tiene nuestro país para avanzar hacia un camino de construcción económica, social y también política. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestros invitados del día de hoy son Eliseo Azuero, asambleísta, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, exprefecto de la provincia de Sucumbíos. También nos acompaña María Paz Hervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Internacional SEC Ecuador, docente universitaria y también experta en ciencia política y relaciones internacionales. Y Óscar Montero, catedrático universitario, rector del Centro de Relaciones Internacionales del IAEN. Con ellos, pues, esperamos que este espacio nos permita plantear ideas y disentir también responsablemente sobre lo que involucra trabajar por el desarrollo del país. Antes de darle paso a Fabricio Ceballos, quien dirige este panel, queremos presentarles el contexto, la realidad del Ecuador de los últimos días y abrir una mirada al futuro. El hecho de sentarse dos sectores con posiciones contrarias ya fue algo para resaltar. No se diga si este encuentro logró un acuerdo. Así lo considera el analista político Mauricio Dalgo, al hablar sobre la reunión entre gobierno y movimiento indígena. Creo que nunca en la historia del Ecuador se había dado un diálogo abierto de esa manera y quizá en Latinoamérica no tenemos un antecedente similar. El diálogo es algo muy importante, es un elemento muy importante dentro de la democracia y yo creo que el día de ayer fuimos partícipes de eso. Pero el diálogo no es simplemente el intercambio de ideas, lo que sucedió ayer fue mucho más que eso, fue una negociación en sí, porque llegamos a un acuerdo al final. Dalgo además añade que con este acuerdo el país vuelve a pensar en ganar, luego de 12 días de incertidumbre, donde todos estábamos perdiendo. Tenemos una ventana ahora de diálogo y sabemos que podemos solucionar nuestros problemas de una manera diferente, ya no simplemente con imposiciones, sino también con acuerdos. Y esto va a marcar un antes y después de la democracia en el país. En eso concuerda el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hualba, quien considera que cualquier tema financiero queda de lado al momento de obtener un bien tan preciado como es la paz. O la paz o el decreto. Se fue por lo primero, por la paz. Porque creemos que a pesar de que nos está afectando económicamente, el presidente ha preferido sacrificar y ver la mejor opción, que es la paz. Y que para ello fue fundamental la actuación del jefe de Estado, añade Albán. Creemos que él es un hombre de paz, como él se identificó, un hombre de principios, y estamos de acuerdo en lo que hizo y en lo que aceptó. Con este antecedente se espera el texto que reemplace al decreto 883. Alex Llanos, Medios Públicos. Amigos, recuerden que pueden participar esta noche en el programa con el hashtag País de Paz. Fabricio, muy buenas noches. Iniciamos ya con el panel de esta noche. Muchas gracias, Sofía. Amigos televidentes, buenas noches y bienvenidos a Ecuador al Futuro. 21 horas con 5 minutos, arrancamos este espacio de conversación. A lo largo de esta hora de programa, con nuestros invitados buscaremos respuestas y también comentarios, opiniones sobre esta situación que ha vivido el país en el transcurso de estas últimas horas, de estos últimos días. Recordarles quienes nos acompañan en este panel, ahora en Ecuador al Futuro, cuando abordamos Ecuador, país de paz. Con nosotros se encuentra Eliseo Azuero, asambleísta y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, la doctora María Paz Hervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Internacional SEC, y también el doctor Óscar Montero, catedrático universitario, rector del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Arrancaremos este espacio de conversación con el asambleísta Eliseo Azuero, preguntándolo de entrada,
¿Qué lecciones deja estos momentos vividos en los últimos días para nuestro país? Asambleísta, buenas noches. Muy buenas noches. Definitivamente se evidencia una debilidad de la institucionalidad. El hecho mismo de que una función del Estado como la jurisdiccional, la que tiene que generar certezas, que puede y que tiene la obligación de sancionar todos estos desafueros que en los últimos años se han tomado en contra de los intereses del país, demuestran, sin lugar a dudas, de que el Ecuador no está preparado para una crisis de esta naturaleza. ¿Qué otra enseñanza nos queda? De que la capacidad de comunicación que tiene el Estado ecuatoriano, el gobierno actual, sencillamente es deficitaria. La gente no entiende el volumen del problema económico y social que se avecina si es que no se toman correctivos inmediatos. Yo creo que no han podido comunicar de forma adecuada. Y también la posición del señor presidente, una posición muy arriesgada, haber tomado una decisión unilateral sin haber consultado a diferentes segmentos de la sociedad y al final tener que sentarse con un grupo respetable como el de los indígenas y hacer que ellos hagan ver a los ecuatorianos de que posiblemente el señor presidente, muy a pesar de que es su facultad, una toma de esta decisión aventurada, muy firme, produjo casi el rompimiento del Estado de Derecho. De acuerdo, asambleísta, muchas gracias. La doctora María Paz Hervis también nos acompaña esta noche. A ella preguntarle cómo el país llega a este punto. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que ha pasado durante estos últimos años? Que hubo un estallido social que lo pudimos evidenciar en el transcurso de estos últimos días y que finalmente se está tratando de superar esta situación. Doctora, buenas noches. Buenas noches, saludo a quienes nos escuchan y a mis compañeros de panel. Muchas gracias por este espacio de diálogo, ¿no? En primer lugar, decir que es un día gris, ¿no? Y vendrán muchos días así. Yo creo que todavía estamos con, si cabe el término para hablar de manera coloquial, es un chuchaqui moral, ¿no es cierto? Todos nos sentimos acongojados. Hoy día, con entusiasmo, algunas universidades pudimos abrir parcialmente nuestra casa. Esa ansiedad por llegar a lo tuyo, a tu vida, a sentirte productivo, a sentirte útil. Esa necesidad de hablar con tu familia, con tu gente cercana y tratar de ver una explicación que en principio creo que lo primero que vamos a hacer los ecuatorianos es tomarnos un tiempo, ¿no? Tomarnos un tiempo para reflexionar y mirar más allá de la coyuntura. Coincido con mucho de lo que el asambleísta Suero afirma, sin embargo, creo que esto es más profundo. Aquí no es el problema del gobierno, no es la coyuntura, no es solo lo económico, todo esto suma. Yo creo que esto lo que nos evidencia es una sociedad que está sumamente fragmentada, evidencia muchas debilidades de la sociedad ecuatoriana que quizás no hemos querido ver, no hemos podido ver. Yo creo que es importante romper mitos, ¿no? Hoy decimos con frecuencia que los ecuatorianos somos una sociedad de paz. Tendremos muchas cualidades, pero sí somos una sociedad violenta y se evidenció. Se evidenció durante 10 años que tuvimos un régimen súper restrictivo que nos jugaba al terror, al pánico, donde se mantenía más o menos el orden, porque estábamos prohibidos decir lo contrario. Y apenas tenemos un poquito de espacio, vemos que la violencia sale a flor desde distintos sectores como mecanismo de interlocución. Esto nos dice, no es cuestión de rasgarnos las vestiduras, pero esto nos dice que como sociedad tenemos unas diferencias profundas que se han ahondado quizás con lo económico, y aquí voy a hacer una mención a algo familiar, algo muy coloquial. En las familias, cuando hay crisis económica, es cuando se ponen a prueba los matrimonios, las buenas relaciones, es cuando todo se pone a prueba, ¿no? Pues bueno, a esto nos enfrentamos. Bueno, doctora Hervis, quisiéramos ahondar en este punto que usted ha señalado, que el tema va más allá de lo coyuntural. Quisiéramos profundizar en la siguiente ronda de intervenciones a qué se refiere puntualmente y cuáles son los problemas profundos que está viviendo actualmente el país. El doctor Óscar Montero, catedrático universitario y rector del Centro de Relaciones Internacionales del IAEN. Él, desde una mirada también académica y también como ciudadano extranjero, ciudadano español, tiene una mirada particular sobre lo que ha vivido el país en estas horas. Doctor, buenas noches. ¿Qué interpretación ofrecer a esto que ha vivido el país en los últimos días? Bueno, hoy tenemos que decir, y en eso coincido con María Paz, que hemos estado ante un gran campo de batalla al que nos hemos enfrentado todos los ciudadanos y donde al final de este campo de batalla hemos perdido todos. Ha perdido el gobierno, han perdido los indígenas, ha perdido la sociedad y hemos perdido nosotros a la hora de tener la opción de realizar una protesta social que de alguna forma tenga ese ámbito de paz y ese ámbito de decir en qué no estamos de acuerdo y en qué sí estamos de acuerdo. Es decir,
Mañana, cuando cualquiera de nosotros quiera levantar la voz, seguramente pensará lo que ha pasado en esta semana y dirá, ¿puedo salir a las calles a protestar o voy a tener que salir a hacer la guerra en las calles y a enfrentarme a mis vecinos y enfrentarme a mis hermanos y enfrentarme a mis colegas, ¿no? Lo que hemos vivido en estos días, francamente, ha sido, yo diría, lamentable. Lamentable desde el comportamiento de todas las instituciones. Creo que el gobierno planteó una preocupación clara sobre el equilibrio de las cuentas fiscales y a partir de ahí puso sobre la mesa una solución. Pero cometió un error, ¿no? Y creo que esto hay que ponerlo también. ¿Cuál fue el error? Aquí. Para mí el error fue un error de planificación y un error de conocer los escenarios que se podían dar una vez se tomara esta medida económica. Pero eso no habilita ni tiene que dar paso a que la sociedad se tome el país, y en este caso los indígenas, y de alguna forma creen el caos a nivel nacional como se creó, ¿no? Y aquí viene el error también que creo que cometieron los indígenas, y por eso digo que fue un campo de batalla en el que todos perdieron, ¿no? Los indígenas intentaron hacer su protesta, pero creo que tuvieron líderes que en ningún caso estuvieron a la altura que todos esperábamos. Y convirtieron la protesta en un campo de batalla donde parecía que lo más importante era denostar al gobierno y acabar con cualquier otra opción. Fíjese, yo el otro día analizaba un poco esta situación y decía que los indígenas parecen haber sido los mejores discípulos del correísmo. ¿Por qué? Porque persiguieron a periodistas, quemaron instituciones, coartaron la libertad de la gente que podíamos pensar diferente y que simplemente queríamos movernos por la ciudad y que nos atacaban con palos los coches. O sea, todo esto es lo que, como decía Maripaz, habíamos vivido en una época anterior y que en este momento parece que hemos retomado, pero desde el movimiento indígena y no desde el Estado como pasó en la década anterior. Gracias, doctor Montero, asambleísta de Liceo Azuero. ¿Fueron en verdad los indígenas, el movimiento indígena, quien protagonizó todos estos hechos de violencia que se registraron en el país? ¿O finalmente hubo un grupo infiltrado con intereses políticos muy particulares, quienes aprovecharon esta situación y este estallido social para generar desmanes y eventualmente también generar un proceso de desestabilización política en el país? Esto ha tenido una escalada desde el inicio. Desde cuando Rafael Correa empieza desde Bélgica a arengar a sus huestes, a retomar el poder para seguir delinquiendo. Y hace sentir a la gente de que su gobierno, ese gobierno altanero, ese gobierno que no respetaba los derechos de los ciudadanos, parece que caló mucho con el discurso de odio. El discurso de odio en donde matizó que los ricos son los enemigos de los pobres y que los pobres indígenas a quienes ese gobierno no les asistió en nada, por el contrario, los persiguió. Es decir, son los correístas con nombre y apellido, y yo discrepo ahí sí, con todo respeto, con Oscar, en el sentido de que los indígenas no se dieron cuenta que fueron permeados, fueron infiltrados. Y conociendo la idiosincrasia de nuestro pueblo indígena, es muy complejo poder decir de que ellos tenían la capacidad de poder darse cuenta en su momento de que estaban afectando la dignidad de ese pueblo que merece todo el respeto, pero también que estaban yendo en contra de los derechos de los ciudadanos que se sintieron hastiados, cansados y pretendieron inclusive defender, ya que el Estado no estaba en condiciones de defender la seguridad de los ecuatorianos, de los quiteños particularmente, salir a las calles y mucha gente a través de redes sociales, en marchas pacíficas que demuestra el otro segmento social. Hay un divorcio social en el país y es necesario tomar en este momento de manera oportuna decisiones que puedan acercar a estas dos facciones para hacer que el Ecuador sea ese Ecuador de paz que lo comentamos, pero que en la realidad no lo vivimos. De acuerdo, asambleísta, doctora María Paz Hervis. Hace poco el doctor Montero señalaba que el gobierno nacional finalmente tuvo la valentía de poner sobre la mesa de discusión un tema
que preocupa al país y sobre todo a las autoridades, a quienes están dirigiendo las riendas del país, que es el tema fiscal, el tema económico, pero que finalmente no se avisoraba el escenario que podía enfrentar socialmente al tratar de enfrentar ese problema a nivel fiscal. ¿Es ese realmente el problema que está enfrentando el país cuando usted se refiere a que hay que ver más allá de lo coyuntural? Yo no estoy tan segura. No niego el hecho de que esta decisión absolutamente valiente y necesaria, y creo que aquí es de las pocas cosas en que la mayoría de los ecuatorianos sí estamos de acuerdo, probablemente si se socializaba, como se denomina previamente, probablemente tenía menor escalada de violencia, probablemente si tendríamos sistemas de inteligencia un poco más sofisticados, probablemente. Ajá. Pero yo creo que aquí hay que separar algunas cosas, ¿no? Por un lado tenemos estos supuestos que sí, quizás, y hay que tomar lecciones aprendidas, pero yo insisto que aquí el problema no era los subsidios, porque vimos en las mesas de estas lamentables y trágicas mesas de negociación, que diferencia de todo lo que alguna vez los que estudiamos algo, algún cursito mínimo de negociación no se apega, una negociación no puede ser pública, no puede ser televisada, no se puede exponer al presidente de la República a tener que enfrentar, digamos, en estas negociaciones se tiene que crear inclusive un espacio de comodidad, de lenguaje coloquial, y lo que nosotros vimos fue que se expuso, en mi humilde opinión, al presidente de la República ante toda la ciudadanía, donde es muy fácil ver las costuras, donde no necesariamente era la mejor persona para negociar, donde vimos que el pueblo indígena, con todo el respeto que se merece, puede haber algunas características de su comunicación que son propias de su cultura, pero hay muchas otras que lo que denotaron fue un irrespeto profundo al Estado ecuatoriano, a las autoridades y al resto de ecuatorianos. Entonces, y después, cuando cuestionamos esto, resulta que estamos desconociendo su relativismo cultural, y yo eso no admito. Yo creo que el presidente de la República es el presidente de la República, inclusive por quienes no votamos por él. Es nuestro presidente, pues, y es él el llamado a tomar ciertas decisiones. Y lo que sentimos muchos ecuatorianos en esta decisión, en estas mesas de diálogo, ya que me adelanté a referirme a las mesas, nos sentimos no representados. Y eso creo que es uno de los problemas más profundos. Por eso insisto que no es económico, porque vimos muchas contradicciones. Veíamos contradicciones cuando, por ejemplo, Yacu Pérez y muchos otros líderes que están en contra legítimamente, no estaría de acuerdo, pero están en contra de la minería y del uso de gasolina, del uso de hidrocarburos, etcétera, etcétera. El rato que se sube el impuesto, ellos igual por Chaca protestan. Entonces ahí uno ve que hay una contradicción profunda. Por eso sostengo que lo que moviliza aquí, este es el punto del iceberg, ¿no es cierto? Es el detonante final. Para decirlo de manera más simple, se agarraron de esto esto fue el pretexto para una explosión social de diferencias profundas. Para concluir en la misma línea que decía el asambleísta, claro, tenemos diferencias sociales, diferencias económicas, que tampoco se crearon con el gobierno de Correa. Aquí sí quiero precisar. Doctora Hervis, es importante lo que usted dice. Quisiera que más adelante pueda ser mucho más puntual en el tema de cuáles son los problemas profundos que está enfrentando y enfrenta el país, si no es el tema coyuntural, si no es el tema de los subsidios. Sí. Finalmente, ¿qué es lo que está enfrentando el país? Eso es lo que la ciudadanía quiere entender, para finalmente también entender a qué se debe este estallido social, reflejado también con actos de violencia que se han evidenciado en el transcurso de las últimas horas y de los últimos días. Doctor Montero, usted ha mencionado en su anterior participación que también se ha podido evidenciar la falta de liderazgo de ciertos líderes del movimiento indígena. Esto es así cuando vemos realmente que, por ejemplo, en el acercamiento que se llevó a cabo ayer entre las autoridades del gobierno, encabezado por el presidente de la República, y los líderes del movimiento indígena, finalmente hubo un consenso general. Debemos entender que no es representativo ese liderazgo del movimiento indígena frente a todo esto que ha vivido el país. No, y además aquí quiero aclarar algo de la idea anterior que puede que se haya malinterpretado. Por favor. Yo creo que los dirigentes indígenas en ningún momento estuvieron a la altura que hubiera deseado seguramente la mayoría de los indígenas en una situación como la que vivió el país. ¿Y por qué digo esto? Porque se vieron escenas, y me refiero por ejemplo a las declaraciones que hizo Vargas en el Ágora de la Casa de la Cultura, en la que, entre otras palabras, mencionaba y decía el patojo de mierda refiriéndose al presidente. Bueno, esos fueron sin duda excesos, ¿no? Estos son excesos que al final llevan a una situación como la que se vivió a las afueras de ese Ágora, en el que efectivamente atacan a un periodista que seguramente está intentando transmitir esto. ¿A qué voy? El movimiento indígena hizo lo que tenía que hacer, y es protestar y decir que no estaba de acuerdo con unas medidas. Ahora bien, esa protesta queda deslegitimada en el momento en el que se convierte en una lucha
en las calles, en una lucha violenta en la que no se respeta el derecho de los demás, ¿no? Y esto es lo que creo que los dirigentes indígenas tenían que haber parado. Ahora bien, lo que pasó ayer en la mesa de negociación, bueno, sí, estoy seguro que representan esos líderes a los indígenas, porque han sido elegidos y porque son los que los indígenas intentaron o pusieron para liderar este movimiento. Pero, y en esto coincido con Maripaz, lo que ayer se vio no fue una negociación, fue un show que tuvo que parar durante 15 minutos, que fueron 2 horas, para generar la verdadera negociación, porque ahí es donde hubo la verdadera negociación. Y cuidado, aquí vimos la acción de algunos personajes que debemos de tener en la mira, como por ejemplo la de Pablo Dávalos, que estuvo a punto de reventar el proceso de negociación diciendo que ni siquiera se podía crear esa comisión para el nuevo decreto que sustituiría al 883. De acuerdo. Si quisiera también retomar, si me permiten, el tema de la negociación, entre comillas, que se llevó a cabo el día de ayer, finalmente permitió viabilizar la tranquilidad y el orden en el país. De hecho, hoy ya la ciudad de Quito, si ustedes salieron muy temprano, ya estaba prácticamente otra vez restablecido el orden, la circulación vehicular normal, todos regresaron a sus trabajos. De hecho, el día de mañana los chicos también regresan a las escuelas, a los colegios, y en fin, se espera que se retomen las actividades normalmente. ¿A qué voy? A que finalmente ese espacio, sea o no considerado como un espacio de negociación, permitió generar y traer la tranquilidad en el país. Quisiera que sobre este tema podamos ahondar también en esta segunda parte de Ecuador al futuro, y vamos a hacer en este momento una breve pausa en esta primera etapa de participaciones, y quisiéramos más adelante conocer cuáles son las propuestas por parte de cada uno de nuestros invitados para entender de mejor manera cómo se ha dado la resolución o alcanzar acuerdos en torno a estas problemáticas que se han presentado en el transcurso de las últimas horas y de los últimos días en el país. Mientras tanto, por el momento, vamos con Sofía cuando son las 21:22. Gracias, Fabricio. Para recoger un poco las ideas de nuestros invitados de esta noche, el asambleísta Azuero nos dice que la capacidad de comunicación del gobierno le parece que fue deficitaria, que el país no entiende por completo cuál es la situación económica en la que nos encontramos. Por otra parte, María Hervis nos manifiesta que se evidenció una sociedad fragmentada y con diferencias también profundas que deben resolverse. Al final de este campo de batalla, todos salen perdiendo, fue otra de las ideas que dio Óscar Montero, y el error también se manifiesta fue de planificación y de mirar los escenarios que podían darse. Y es que después del conflicto vivido y en pos de la recuperación de la paz, al gobierno y sectores sociales que han requerido ser consultados les corresponde ahora ser creativos para resolver la situación económica adversa que se muestra en las cuentas estatales. ¿Cómo mejorar el empleo sin explotación laboral? ¿Cómo recaudar impuestos sin sobrecargar y aniquilar a los sectores productivos? ¿Cómo brindar igualdad de oportunidades para cortar las brechas de pobreza? ¿Todo esto es posible? Pues nuestros invitados nos darán también su opinión luego de la pausa en Ecuador al futuro. País de paz. Recuerde, ese es nuestro hashtag. Volvemos enseguida. Naturaleza. Avances tecnológicos. Y sociedad. Los documentales más emocionantes sobre lo que sucede en el espacio al que llamamos hogar. Planeta Peligro. Miércoles a viernes 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Vivimos en un mundo conectado, donde constantemente ocurren hechos con repercusiones globales. Aquí examinaremos las noticias y eventos que marcan el mundo. Con una investigación profunda, analizaremos las consecuencias de las decisiones políticas, económicas y sociales de los líderes mundiales. Enfoque Mundial. Una mirada a los principales acontecimientos del mundo moderno. Sábado, 21:30. Por Ecuador TV.
La ayuda mutua, el conocimiento, la orientación de profesionales y bajo una narrativa clara es como se presenta Desarrollo Económico, un programa que expone ejemplos reales en distintos niveles empresariales. Tiene como objetivo otorgar conocimiento vital a emprendedores, información sólida a medianas empresas y un espacio importante para la opinión y responsabilidad social de multinacionales. Desarrollo Económico, muy pronto, por Ecuador TV. Estamos ya de regreso en Ecuador al futuro. Nuestro hashtag es País de Paz y tenemos hoy como invitados a destacados panelistas para comprender la realidad social, económica y política del país y cómo evitar volver a un escenario de crisis. El gobierno plantea una realidad económica fuerte con un déficit fiscal que al momento es del 3.7% del PIB y un endeudamiento que supera los 50.000 millones de dólares. Pero además problemas con el empleo pleno en el país cuyas cifras siguen aumentando. En los 11 días que duró el paro, el sector productivo del país también registró pérdidas por 2.600 millones de dólares. El sector petrolero también se vio afectado por las protestas registradas en la Amazonía, donde 10 bloques dejaron de operar producto de actos vandálicos que causaron pérdidas por 54 millones de dólares. Tenemos también este video. Locales que fueron... Según representantes del sector productivo del país, el bloqueo de vías y el paro nacional que duró 11 días originó pérdidas por 2.600 millones de dólares a sectores como el industrial, petrolero y exportador. Las pérdidas son mayores en la Sierra Central, en el sector agrícola. Pérdidas muy fuertes, el sector floricultor, el sector del brócoli. Solo en la actividad comercial se registraron pérdidas por 133 millones de dólares por día. Es difícil establecer un monto preciso, pero por ejemplo, usted puede dar cuenta de eso. El comercio en Quito en los últimos días ha estado al 30, al 40% como mucho. Asimismo, el sector industrial registró pérdidas en ventas locales por 30 millones de dólares y más de 8 millones de dólares por día en exportaciones. No solamente en el aspecto logístico, sino también en la parte estrictamente comercial, de compra-venta de bienes y servicios. Otro sector afectado fue el de la agricultura y ganadería, que registra pérdidas por 17 millones de dólares en ventas locales y exportaciones. Los reportes del propio sector bananero hablan de que en distintas carreteras estaban bloqueados tanto como 3.000 contenedores hace cuestión de pocas horas. En tanto, el sector florícola reportó pérdidas por 30 millones de dólares por ataques a fincas y flores que no pudieron salir del país. Por una inusual ola de ataques violentos, en especial a las mujeres. Hemos registrado una pérdida del sector de más de 30 millones. La producción de petróleo también se vio afectada debido a las protestas registradas en la Amazonía, donde 10 bloques petroleros dejaron de operar, lo que ocasionó 54 millones de dólares en pérdidas. Que debería estar produciendo alrededor de 500.000 barriles de petróleo diarios y está produciendo alrededor de 130.000 barriles diarios. Entonces, mire, las pérdidas económicas fuertes. La ventaja en este momento es que ya estamos trabajando. Santiago Tello, Medios Públicos. Ahí están dos escenarios planteados. Por un lado, lo que se ha perdido durante estas protestas y estas paralizaciones de la producción en el país, pero también lo que veíamos referente a la situación económica. Y frente a este escenario, ¿cuáles son las alternativas que se plantean y cómo levantar los sectores más olvidados, entre ellos el indígena? Continuamos en Ecuador al futuro, País de Paz, con Fabricio Ceballos. Gracias, Sofía. 21 horas 29 minutos. Queremos recordar a todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, participen activamente, envíen sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Estamos aquí con invitados que finalmente están prestos a recibir todas esas preguntas y poder resolver y atenderlas. El hashtag País de Paz para poder participar en nuestras redes sociales. Asambleísta Eliseo Azuero, hay un punto que usted quiere retomar de la conversación que mantuvimos en el anterior bloque. El doctor Montero ha cuestionado la participación de ciertos actores políticos en este espacio de diálogo que se llevó a cabo el día de ayer entre el gobierno nacional y la dirigencia indígena. Ha cuestionado, por ejemplo, la presencia de Pablo Dávalos. Por supuesto que sí.
Pablo Dávalos sirvió en un alto cargo al gobierno del señor Correa, tuvo mucho poder. ¿Qué hacen los indígenas teniendo de asesor a una persona que es parte del desastre económico y de esa polarización de los grupos sociales del Ecuador? O sea, escucharle que él prácticamente decide por los indígenas es sencillamente aberrante. No se puede aceptar aquello. Y los ecuatorianos y los indígenas que tienen buena fe no pueden acudir a ese tipo de elementos que le han hecho tanto daño al país, porque entonces ahí sí tendríamos que pensar hasta de alguna manera de mala forma. Asambleísta, pero finalmente todos tienen derecho a mantener relaciones con quienes crean pertinente. Finalmente, pero de eso no se dañar, trata el tema de la libertad. Pero no dañar una negociación, pues, porque públicamente se ha observado de que él prácticamente dice, no, esto es lo que se tiene que hacer. ¿Quién es él para poner condiciones a este país? Y mañana más tarde, si eso se rompía la mesa de diálogo, hoy día estábamos los ecuatorianos enfrentándonos, ahora sí, con violencia extrema. Por favor, ya el Ecuador no aguantaba más la paralización, con razón o sin razón, de el derecho que tenemos todos de trabajar, de vivir en paz y con normalidad. Bueno, su observación es válida, pero también podría haber una posición desde el movimiento indígena que cuestione también, por ejemplo, la presencia de otros poderes del Estado dentro del espacio de diálogo. Por ejemplo, la presencia del Contralor, de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y demás. Entonces, ¿cómo poner en la balanza esos espacios de diálogo y de acercamiento si no hay la libertad de que participen todos en ese espacio de diálogo? Es que este era un tema que no solo se tenía que resolver con los indígenas. ¿Y nosotros qué? Los ecuatorianos todos, al margen el Congreso, olvidemos del Congreso. Hombre, yo creo que hay que tomar en cuenta que el Ecuador se compone de diferentes estratos sociales, de diferente forma de pensamiento, de diferente forma de ver el país. Así que yo entiendo de que ese debate o ese arreglo televisado en directo fue un error terrible. ¿Quiénes asesoran al presidente para que los negociadores le hablen a las cámaras y no a los problemas que tenían que resolver? Eso es algo que demuestra que hay debilidad. Y el señor presidente tiene que pensar muy seriamente de quién se rodea. Y los que se han rodeado en los últimos años tienen nombre y apellido. Son RC reciclados. Gracias, asambleísta Suero. Doctora María Paz Hervis, usted mencionaba que hay temas profundos que finalmente van más allá del tema coyuntural y que finalmente tienen que ser atendidos y tenerlos en cuenta por parte de la ciudadanía. Si se quiere superar estos problemas y estos inconvenientes que finalmente no permiten el desarrollo del país como país, es necesario ver más allá de la coyuntura. ¿Cuáles son esos temas y esos aspectos que posiblemente no estamos teniendo en cuenta? Yo creo que las diferencias profundas de los ecuatorianos, y Eliseo ya lo señalaba, son las diferencias económicas, sociales, étnico-culturales. Y aquí hay países que han logrado un excelente desarrollo con diferencias más profundas aún. Yo creo que la debilidad que tenemos ahí como ecuatorianos es la ciudadanía. Y esta construcción de ciudadanía no podemos dejar solo allá el gobierno. El Estado somos todos. Los ciudadanos somos nosotros. Yo misma he pensado en estos días de encierro, de angustia y de reflexión profunda, los distintos roles que todos cumplimos, ¿no es cierto? Yo soy docente universitaria, yo soy una mujer, soy ciudadana, soy madre, soy hija. Soy amiga, soy vecina también. Y en esa condición, ¿cómo asumimos la responsabilidad? Que no es la culpa, ojo, que esto ya lo tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Después de una crisis, tendemos siempre a querer buscar los culpables. Y ahí vemos que hay matices sin perjuicio de que tiene que haber procesos y hay instituciones democráticas, están procesos judiciales que se abrirán, que esperamos que se abran con transparencia, pero al margen de eso el tema de las culpas en los conflictos es muy complejo porque los conflictos tienen varios rostros y tienen varias subjetividades. Yo más bien me gusta utilizar la palabra de la responsabilidad y ahí todos podemos asumir un papel. Yo como ciudadana, en este caso, y me sumo a lo que señalaba el asambleísta, blanco-mestiza, ecuatoriana, tan ecuatoriana como un indígena, tan ecuatoriana como un afro. ¿Cuál es mi rol? Yo asumo la responsabilidad de una sociedad desigual, porque eso nos corresponde a todos, pero la culpa no asumo. Yo, María Paz Hervis, no tengo culpa, pero sí tengo responsabilidad y creo que son dos criterios distintos. Entonces, si me permite, para concluir esta idea, yo creo que identificar esas diferencias y caminar en una construcción de ciudadanía que todos podemos hacer desde nuestro espacio. A veces siempre salimos con esto que termina siendo un cliché de la educación, ¿no? Claro que la educación es necesaria, pero la educación es a largo plazo. Yo desde mi puesto, ¿cómo puedo mejorar mi convivencia pacífica con mi entorno? ¿Cómo puedo educar a mis hijos? ¿Cómo puedo crear en mi casa una cultura
de responsabilidad. Entonces, esas eran las diferencias profundas que creo que se exacerban. Creo que otra debilidad que tenemos los ecuatorianos es siempre querer poner nombre y apellido a las responsabilidades. Eso lo vamos a ver más adelante. Perdón que le interrumpa, pero estamos con el tiempo con las justas. Doctor Montero, ¿cómo asumir también una responsabilidad desde cada uno de los ciudadanos? Lo que decía la doctora Hervis, para poder superar estas diferencias que finalmente tiene el Ecuador profundo. Creo que en primer lugar haciendo caso a lo que ayer se planteaba, ¿no? De buscar una sociedad de paz. Y esto es clave y creo que en esto el presidente presentó y mostró una altura de Estado que muchos hubieran querido tener en ese momento. Porque fue capaz de sentarse a negociar con gente que le había incluso intentado satanizar días atrás, ¿no? Bueno, que yo recuerde, ¿no ha habido otro espacio similar donde un presidente se acerque así a grupos sociales? Y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Y volvemos otra vez, en un show mediático que nada le favorecía y donde efectivamente yo creo que nunca tenía que haber estado. Fue asumir ese riesgo, ¿no? Pero a partir de eso, efectivamente, a partir de eso él sabe que son unas condiciones que están poniendo y que forman parte de ese proceso de paz. A partir de ahí, creo que aquí no hemos topado el tema de las redes sociales. Y es el papel importante que juegan las redes sociales en una sociedad que al final se embrutece a través de esas fake news que nos afectan a todas esas noticias falsas que atacan y que empiezan a ponernos en una situación de guerra interna, que es lo que vivimos en estos días, que enfrenta a la sociedad, que enfrenta a los indígenas contra los ciudadanos, que enfrenta al gobierno contra los indígenas, que enfrenta a los correístas contra los ciudadanos, y entramos todos en una situación de pánico en la que, como bien decía Maripaz y como bien decía Eliseo, nos tenemos que ocultar en casa y prepararnos para defender nuestro espacio de incluso convivencia que está siendo violentado en ese momento, ¿no? Y esto creo que es importante y ahí es donde todos tenemos que aportar, desde la academia, como decíamos, desde la educación que damos a nuestros hijos. Mi hija de 6 años me decía y me preguntaba, ¿y esos indígenas malos? No, mi hija. Los indígenas no son malos, los indígenas están protestando y están buscando un reclamo que es legítimo. Y tenía que aclararle eso, porque eso es lo que se veía, y eso es lo que se presentaba, y eso es lo que ella inconscientemente, después de ver las imágenes o de escuchar las imágenes violentas que presentaban los medios, empezaba a interiorizar. Y eso hay que desmontarlo. De acuerdo, doctor Montero, muy bien. Asambleísta Azuero, en este espacio también de protestas, de violencia en algunos momentos que ha vivido el país en estos días, también las instituciones han sido afectadas dentro de estos días de drama que ha vivido el país, entre ellos el poder político, la prensa también. Tenemos que hacer una autoevaluación. Pero sin duda la clase política también ha sido muy cuestionada, el poder legislativo ha sido muy cuestionada de su papel frente a esta crisis que ha vivido el país. ¿Cómo asumir esas críticas también que vienen desde la sociedad para las instituciones? Con todo gusto. El rol de la Asamblea de hoy es un rol distinto a cuando yo fui diputado. Hoy nosotros solo legislamos y fiscalizamos. ¿Y antes? Antes nosotros nombrábamos a los órganos de control, podíamos intervenir de manera directa, retirando un decreto ejecutivo como este que generaba tanto problema. Es decir, esto nace desde la Constitución de Montecristi, hecha para tratar de cooptar todos los espacios de poder. Y mire usted, es una suerte de una competencia desleal de extranjeros que vienen a este país con todo el amor del mundo, pero se desatienden las necesidades de los ecuatorianos. Escúcheme usted lo que voy a decir. El Hospital Marco Vinicio Isa de Nueva Loja recibe el 45% del trabajo que presta es para ciudadanos extranjeros. No estoy siendo xenofóbico. El 25% para cubrir al IES, que no funciona para nada, que ha sido la caja chica de un gobierno y de mucha corrupción antes y ahora. Entonces, ¿qué le queda al Estado? Nosotros somos tan generosos con el dinero que pago yo, que paga usted, porque son impuestos, son los recursos naturales nuestros. No digo que no se atienda generosamente a quienes necesitan, pero primero hay que atender al ecuatoriano. Y eso es lo que la gente no quiere decir. Yo sí lo digo, y hay que buscar mecanismos. Es más, hay muchos empresarios inmorales que pagan a estos extranjeros una poca remuneración, quitándole la oportunidad de empleo a los ciudadanos ecuatorianos. Esto también es una realidad. Es decir, que funcionen las instituciones. El Ministerio del Trabajo tiene que hacer su rol. ¿Cómo puede ser posible que en la Amazonía, habiendo una ley especial para los amazónicos, todavía
se siga contratando foráneos y se siga afectando, pagándoles cuando le da la gana a los contratistas locales. Es decir, todos esos elementos generan este estallido social que coloca obviamente a los ciudadanos en dos polos distintos. Ok, muchas gracias, asambleísta Azuero. Quiero insistir en esta pregunta, por favor, doctora Hervis. Las instituciones sin duda han sido las más perjudicadas dentro de este proceso de movilizaciones, de paralizaciones. La clase política muy cuestionada, la prensa también hemos sido muy cuestionados a tal punto que varios colegas han sido agredidos físicamente, verbalmente en las coberturas, en su trabajo. Hay una desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones de forma general, porque posiblemente la ciudadanía siente que no se está atendiendo sus demandas. ¿Cómo superar esta realidad? Claro. Bueno, esto va en la línea de mi argumento principal, ¿no? Y esto muestra la fragmentación a la que yo hacía referencia. Obviamente, tanto los representantes políticos son un reflejo de las debilidades y de las fisuras de la sociedad. O sea, no podemos pensar tampoco cuando nosotros cuestionamos, por ejemplo, el accionar de ciertas fuerzas del orden. Decimos, es que los militares o, por ejemplo, o la policía no estaba preparada. Bueno, pues son un reflejo de nuestra sociedad, pues. Y aquí, por eso yo sí quiero referirme, mencionamos todo el tiempo el gobierno de Correa, ¿no? Lamentablemente tenemos que seguir mencionando. Entonces, claro, más allá del complot y del evidente intento golpe de Estado, que eso quizás es lo único positivo de estos días grises, que se detuvo el golpe de Estado, es lo único que yo sí rescato como algo que tenemos que tener tranquilidad los ecuatorianos, pero tampoco podemos caer en este maniqueísmo perverso de pensar que parecería que el Ecuador era una isla perfecta. Y llegó Correa y se inventó el clasismo, el racismo. No, yo sí creo que como gobierno populista que fue y con todas las debilidades que conocemos, lo que hizo fue exacerbar las fisuras propias de nuestra sociedad. ¿Siempre hubo esas fisuras? Pero por supuesto, y durante No esos 10 años, no, lo que se hizo fue, se exacerbó, se capitalizó también nuestras diferencias y se potenció esta confrontación, esta tardía confrontación social. Y recuperar eso nos va a costar años. Esto pasaba en el Ecuador, no lo veíamos o no lo queríamos ver. Durante esos 10 años se potencializó, se capitalizó políticamente para intereses particulares y ahora nos encontramos con un gobierno débil, ciertamente débil, que al menos estuvo muy firme, y esto puede sonar una contradicción, pero en su debilidad mantuvo firmeza. Yo también rescato, como tú bien señalabas, rescato mucho la intención de haber, esa nobleza, si cabe el término, de haber cedido a unas negociaciones tan poco profesionales, tan poco representativas. Pero, por ejemplo, para hacer mención, ¿por qué hay tanto malestar en gran parte de la población ecuatoriana? Porque resulta que teníamos un señor del movimiento indígena, movimiento muy respetable, que tienen una lógica cultural propia y que se respeta y se convive, y que se paró y empezó su intervención diciendo que él hablaba en nombre del pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que mal o bien la debilidad de las instituciones ecuatorianas, pero resulta que hay unos procedimientos establecidos en la Constitución y que en democracia los cargos políticos se cuestionan desde juicios políticos, desde juicios de otra naturaleza, pero para eso hay instancias. Entonces, esa lógica ciertamente de chantaje, donde no todos nos sentimos representados, creo que dejó un mal sabor de boca. Pero ahora miremos hacia adelante y miremos de esto que sacamos positivo, evidenciando nuestras debilidades y nuestros dolores y nuestro profundo sufrimiento, cómo construimos ahora una sociedad un poco más cohesionada. Gracias, doctora Hervis. ¿Qué sacar de positivo entonces de todo esto? Con lo que hemos escuchado del asambleísta Azuero, de la doctora Hervis, cuando ha mencionado claramente que esta fractura que vive el país, no solamente que ha estado presente durante mucho tiempo, sino que se exacerbó en el gobierno anterior de Rafael Correa. ¿Cómo superar todas esas fracturas que tiene la sociedad como tal y qué es lo positivo ahora? Bueno, lo positivo es que estamos en un punto de partida, en un punto cero, en el que a partir de aquí tenemos que empezar a construir, ¿no? Y cuidado, y yo enlazo con lo que dice mi colega. Esto no es un tema solo de los indígenas que representan a toda la sociedad. El decreto que va a sustituir al 883 no es un decreto que tienen que negociar los indígenas con el gobierno. El 894 que ya ha sido firmado por el presidente, ¿no? No, pero el que viene después. El nuevo, el que se está trabajando. El que se está trabajando. Ese no es un decreto que deban de trabajar única y exclusivamente los movimientos indígenas con el gobierno. Eso es un decreto que se debe de consensuar efectivamente a nivel nacional y en el que tenemos que participar desde la academia hasta los diferentes actores políticos. Y creo que aquí el rol, efectivamente, y creo que aquí el rol de la Asamblea es importante también. Y aquí no deben de escurrir en el buen sentido el bulto, porque la Asamblea al final es donde está la mayor representación del pueblo ecuatoriano. Claro que sí.
Y tenemos que dar ese rol importante a la Asamblea conjuntamente con el Ejecutivo, porque los problemas que hoy vive el Ecuador no son problemas únicos y exclusivamente del Ejecutivo. Son problemas de los diferentes poderes del Estado que ayer se sentaban en esa negociación, por eso estaba el Contralor, por eso estaba el presidente de la Asamblea, por eso estaba el fiscal, que son los que al final están representando en las diferentes instituciones al pueblo ecuatoriano. Bueno, y el reto mayor también es de la Asamblea cuando tiene que enviarse en los próximos días este paquete de reformas que en materia económica, tributaria y laboral está preparando el Gobierno Nacional y que sin duda también generará una reacción a nivel social, ¿no? Y que además es clave que la Asamblea maneje en ese entorno de diálogo que en teoría se ha generado en este momento y que el presidente ha puesto sobre la mesa. Dialoguemos, pero no dialoguemos con unos pocos, dialoguemos con todos. Y la Asamblea tiene esa oportunidad en este momento como representante de la mayoría de los ecuatorianos para efectivamente decidir si esa reforma o esas leyes que se están proponiendo a la Asamblea desde el Ejecutivo tienen que cumplir el rol que todos esperamos que cumplan. Y cuidado, aquí hay un tema de derechos laborales que se pueden estar violentando. Y ahí la Asamblea tiene que estar muy viva para no caer en una situación que nos lleve de nuevo a un conflicto como el que hemos vivido en estos días. Gracias, doctor Montero. Estamos cerrando esta segunda etapa, esta segunda parte de Ecuador al futuro. Hemos escuchado con posiciones muy claras a cada uno de nuestros invitados. Son las 21:46. Vamos con Sofía Montoya para el resumen de este segundo bloque y en breve regresaremos en una tercera y última parte de este programa para escuchar las reflexiones finales y las recomendaciones que nuestros invitados pueden ofrecer para construir un país de paz. Sofía. Así es, Fabricio. En Ecuador al futuro queremos agradecerles a todos quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales con el hashtag País de Paz. Recopilando brevemente las ideas, se reconoce la capacidad del gobierno de abrirse a un diálogo a pesar de recibir tantas críticas en él y también de ceder posiciones. Ahora nos dicen hay que mirar hacia adelante, pero la construcción de este nuevo proyecto, de este nuevo decreto que se está trabajando, debería tener los aportes de muchos sectores, es lo que manifiestan nuestros invitados el día de hoy. Llaman a cada uno de los ciudadanos y también a las autoridades a asumir sus responsabilidades. Vamos a una pausa en este momento y regresamos ya con la parte final de Ecuador al futuro, País de Paz. Ecuador TV saluda a Guayaquil en sus 199 años de independencia. Hay ideas que se contraponen, posiciones antagónicas y perspectivas opuestas. Solo el diálogo permitirá analizar todas las posturas para sacar las mejores conclusiones. Opinión y debate sobre temas de actualidad, sin polémicas ni prejuicios, porque la verdad no tiene matices. Blanco y negro. Nosotros damos los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Por Ecuador TV, domingos 21:30. Mañana, Cira acepta una misión de espionaje. Queremos que nos transmita la información 2 veces por semana, en 2 lugares distintos, ambos públicos. Cira presenta una pasarela de moda. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Espero que les guste. María presenta vestido de mañana en crepe de china de seda negro con dibujos circulares en blanco, acompañado de cinturón y aplicaciones en escote. El tiempo entre costuras. Mañana, 18 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ecuador TV saluda a Guayaquil en sus 199 años de independencia.
regreso en Ecuador al futuro. En el contexto de lo que se ha vivido en el país durante los últimos días, también se plantean profundas desigualdades. La pobreza tiene múltiples causas y genera de igual forma un impacto social de alto costo. Según el INEC, a diciembre de 2018, la pobreza a nivel nacional se ubicó en el 23.2% y la pobreza extrema en 8.4%. En el área urbana, la pobreza llegó al 15.3% y la pobreza extrema a 4.1%. Finalmente, en el área rural, la pobreza alcanzó el 40% y la pobreza extrema el 17.7%. Estas cifras, que son realidades de vida, deben convertirse ahora en la principal preocupación de los tomadores de decisiones al momento de plantear medidas que corrijan las distorsiones de la economía y permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Fabricio, ya continuamos contigo para la última parte de Ecuador al futuro. Gracias, Sofía. 21:51. Arrancamos este tercer y último bloque de participación. Les pedimos a cada uno de nuestros invitados que en un tiempo no mayor a los 2 minutos puedan plantear su conclusión final sobre este tema que hemos abordado a lo largo de esta hora. ¿Cómo construir un Ecuador país de paz? Desde el Poder Legislativo, ¿cómo lograr propiciar este país de paz en el rol que usted se desempeña, asambleísta? En primer lugar, quiero que sepan los ecuatorianos de que en la materia de redacción de un decreto ejecutivo nada tiene que ver la Asamblea. Sí esperamos con ansias que nos llegue la propuesta de reformas que tiene que enviar el Ejecutivo, urgente. ¿No? Eso sí, también le quiero aclarar a los ecuatorianos de que la no participación en el conflicto, que no lo generó la Asamblea, es precisamente para salvaguardar la institucionalidad. Imagínese usted las declaraciones de la señora Rivadeneira antes del paro, porque esto estaba bien orquestado, decía de que había que aplicar el artículo 130 de la Constitución para destituir al Ejecutivo y llamar a muerte cruzada. Eso lo dijo antes del paro. Y nos pedían a todos que firmemos la autoconvocatoria. Más bien nosotros lo que hicimos, salvaguardando ese bien preciado que se llama democracia y no caer en este tema del correísmo, de la muerte cruzada, el desastre. En este momento, si se reunía, con esto termino, si se reunía la Asamblea, cualquier correísta planteaba una moción de ir a la destitución del señor presidente de la República. Y en el escenario político actual, con la presión que se tenía, más la agenda política de muchos partidos políticos, imagínese usted cuál iba a ser el resultado. Pero eso es lo que hubieran votado por destituir al presidente, ir a muerte cruzada, y estábamos en el libreto del señor Rafael Correa y sus amigos de Venezuela y obviamente estos que han orquestado todo este gran problema a los ecuatorianos. Pero eso es lo que establece actualmente la Constitución. Frente a ello, ¿qué hacer? Frente a ello, enmiendas constitucionales son urgentes. Esta es una constitución excesivamente garantista. También es tramposa. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de consultarles a los pueblos ancestrales sobre la explotación de sus recursos naturales. ¿Sí? Esa es una consulta que realmente no se aplica porque en el fondo la autoridad del ramo toma la decisión. ¿Cómo no vamos a estar molestos los amazónicos? Que somos los que hemos generado tanto dinero. Teníamos una ley, la ley con la que se construyó la troncal amazónica y se nos quitó en Montecristi. Y ahora nos piden que entendamos de que hay lamentablemente pobreza y que no podemos aspirar a nada más. No lo podemos hacer. Muy bien, asambleísta. Y eso les pasa a los indígenas también. Reforma a la Constitución es el planteamiento del asambleísta Eliseo Azuero para poder construir un país de paz. Doctora Gervis, María Paz Gervis, ¿qué hacer desde el ámbito en el que usted se desempeña para propiciar un Ecuador país de paz? Nosotros tenemos la tarea más dura, ¿no? Y es formar líderes, formar liderazgos y asumir liderazgo, que es otra cosa también, ¿no? Y si algo nos ha puesto en evidencia también estos lamentables días es la ausencia de liderazgos en el Ecuador. Liderazgos políticos, liderazgos sociales, la responsabilidad de las élites. Y esto suena mala palabra decir élite en este país, pero se necesita élites económicas, élites intelectuales, y vemos ahí la ausencia, ¿no es cierto? Vemos también que el rol de la universidad específicamente es mojarse la camiseta, es jugar, y eso es lo que muchas universidades pequeñas estamos intentando hacer. Hemos perdido el miedo. Y vemos que cuando hablamos de universidad tampoco podemos hablar de una sola universidad, porque esto va en la línea de que somos de la heterogeneidad que impera. Vimos muchas universidades que tuvieron un rol protagónico con una camiseta política específica, pues esas no nos representan a nosotros. Ni siquiera me atrevo a decir que la universidad a la que yo pertenezco todos pensamos igual. Y esa también es la riqueza. Esa es la riqueza de la universidad, por supuesto, de la academia. Es la universalidad de pensamiento. Tenemos que perder el miedo, tenemos que asumir el liderazgo, es decir, la responsabilidad. Yo
trabajo en educación, yo educo, yo digo las cosas de frente y yo estoy dispuesta a escuchar a aquellas personas que me contradicen. Ese es otro tema muy lamentable, la incapacidad que tenemos de contradecirnos, ¿no es cierto? Esto que mencionabas, Oscar, de las redes sociales, desde los chats comunitarios, del que piensa distinto a mí, eres burgués, eres acomplejado, eres elitista, y a la inversa también, con lo cual tenemos que, si no somos capaces de mantener un diálogo mínimo y encontrar diversidad de pensamiento en nuestros grupos íntimos, jamás vamos a poder gobernar ese país que tanto anhelamos para nuestros hijos. Muchas gracias, doctora María Paz Gervis. Doctor Óscar Montero, ¿cómo construir un país de paz? Bueno, en primer lugar, proteger los valores democráticos que en estos 2 años hemos recuperado. Y eso es clave. Y eso va en el sentido de lo que presentaban mis colegas panelistas. Y es recuperar ese diálogo, pero sobre todo esas diferencias. Y esa diferencia de pensar distinto. Lo que decía la doctora Gervis. Podemos pensar diferente, si no por eso tenemos por qué ser enemigos y nos tenemos que respetar. Y a partir de esa diferencia construir ese futuro que todos queremos para el Ecuador y que todos queremos para reducir, por ejemplo, esas desigualdades a las que hacíamos referencia en la introducción que hacía Sofía. Desigualdades que hacen que efectivamente el Ecuador al final tenga una serie de conflictos que, si logramos conseguir que esto sea una política de Estado, y me refiero a política de Estado, decir que es el compromiso de cualquier partido político, el color que tenga, da igual si es de izquierda o de derechas, que un compromiso de reducir las desigualdades, estoy seguro que vamos a avanzar en eso que todos los ecuatorianos queremos, y es ser diferentes, pero a la vez tener menos desigualdades. Pero aquí mi pregunta, ¿es posible superar esas desigualdades y esa falta de tolerancia que tan presente está ahora en el país? Eso es lo que tenemos que construir desde los diferentes ámbitos, desde la academia, desde la asamblea, desde el poder ejecutivo. Eso es lo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos. Esto es un tema incluso cultural, es un tema de educación. Si yo no soy capaz de enseñar a mi hija y de enseñar al entorno en el que estoy, en la academia, que somos diferentes y que a partir de ahí tenemos que construir un Ecuador que efectivamente respete esa diversidad, estoy errando. Estoy errando como académico, como ciudadano, como vecino, como todo. Y creo que esto es la responsabilidad que tenemos hoy todos. No solo el Ejecutivo, no solo la Asamblea, no solo los líderes políticos, que y comparto aquí con Maripaz, es un tema que necesitamos líderes políticos, no solo ellos, todos, usted, yo, los que hoy nos sentamos desde nuestros aquí. ámbitos. Esto es. Muchas gracias, doctor Óscar Montero, y muchas gracias a cada uno de nuestros invitados. Al asambleísta Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, a la doctora María Paz Gervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, y lógicamente también al doctor Óscar Montero, catedrático universitario, decano del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales de nuestro país. Gracias a cada uno de ellos por participar en esta conversación y plantear también sus ideas y sus propuestas para poder construir un Ecuador, país de paz. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Estamos cerrando este último bloque y el programa Ecuador al Futuro. Y de inmediato, cuando son las 21:58, damos paso al cierre con Sofía Montoya. Gracias, Fabricio, a nuestros invitados y a todos ustedes, amigos y amigas televidentes. Y es que tras este programa esperamos que como ciudadanos podamos tener más elementos para mirar la realidad del país en su conjunto. ¿Ecuador es realmente un país de paz? Pues depende de todos nosotros. Lograr un país próspero es necesario, pero también lo es mirarnos como iguales entre todos los habitantes y entender las realidades del otro. Ya nos despedimos en Ecuador al Futuro. Que tengan una buena noche. Hasta pronto.